¿Qué les parece? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, se ve, doctor. Paciente de 80 años, con antecedentes. Bueno, a ver quién, el que tomó la iniciativa de leer. Bueno, paciente de 80 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, quien consulta por síncope durante un esfuerzo. Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Se escuchó? Sí. ¿Qué puede tener un abuelo de 80 años como causas de síncope? Un bloqueo. Un bloqueo. Una ¿Qué insuficiencia. tipo de bloqueos conocemos? Primero, segundo y tercer grado. Primero, de segundo grado. Tenemos dos tipos, como creo que lo acaban de ver. Y el de tercer grado. Un accidente isquémico transitorio o una ACV. Claro, pero aceptamos entonces una de las causas que podría ser un problema en el sistema de conducción. Generalmente vamos a pensar en un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o de segundo grado, porque los de primer grado no van a dar como causa síncope. Hasta incluso deportistas de alto rendimiento pueden tener un bloqueo auriculoventricular de primer grado y no dan síntomas. Eso. Otro compañero ahí dijo un accidente cerebrovascular, pero ¿qué tendría el paciente? Por definición podría tener otros síntomas más, pero yo estaba pensando en algo incipiente, que el síncope sea la primera manifestación, por ejemplo, de un accidente isquémico transitorio o de que puede estar cerca de un ACV. ¿Alguien puede recordar la definición de síncope? Pérdida de conciencia. Pérdida de la conciencia. Debido a una falta de irrigación vascular en el sistema nervioso central. Transitoria, pero con restitución ad integrum. Claro, eso es lo más importante, que es transitoria y que se recupera de manera completa, ad integrum. Entonces, generalmente un accidente cerebrovascular transitorio va a manifestarse por disartria, afasia, y también van a ser transitorios, pero van a ser síntomas más vocales, digamos, por decirlo así. Entonces, accidente cerebrovascular transitorio no es causa de síncope. La recuperación en el síncope es espontánea, completa, y esa palabra espontánea hay que pensarlo de la manera de que no media ninguna maniobra, por ejemplo, una resucitación cardiopulmonar, porque si nosotros a un paciente que hace un trastorno de conciencia con pérdida del tono postural, pero media una maniobra de resucitación cardiopulmonar, estamos ante ¿qué situación? Un paro cardíaco. Un paro cardíaco, una muerte súbita, resucitada, recuperada, que es totalmente diferente al concepto y la definición de síncope. Pero este abuelo, ¿qué importancia tiene? ¿El síncope con qué? ¿Durante lo realiza en el reposo o en el esfuerzo? En el esfuerzo. Bueno, en el esfuerzo, como dice así la primera diapositiva. Y tiene antecedentes también importantes de hipertensión, diabetes, la edad, todo eso que serían, van sumando ¿qué? Factores de riesgo. Factores de riesgo para enfermedad coronaria, también para enfermedad periférica, las arterias carótidas, por ejemplo.
Bueno, ¿qué otra causa? Entonces dijimos bloqueo aurículos ventriculares. Generalmente pensar primero en de tercer grado o de segundo grado. Entonces a ese abuelo, si tuviera un bloqueo de tercer grado, semiológicamente, ¿qué va a tener? Septiembre de cambios. Okay. ¿Qué se les ocurre? ¿Podría repetir la pregunta, doctor? ¿Qué semiología al examen físico va a tener un paciente con bloqueo auriculoventricular de tercer grado? Bradicardia acentuada, por ejemplo. Bradicardia es cuando ocultamos la frecuencia central con el estetoscopio. ¿Y en el pulso periférico cómo se llama? Bradifigmia. Bradifigmia. ¿Alguien recuerda el tipo de pulso que va a tener el paciente? La semiología del pulso yugular. ¿Ausencia de onda P? ¿Cómo? La ausencia de la onda P en el pulso yugular. La ausencia de la onda P en el pulso yugular habla de fibrilación auricular. Ah, bien. Yo no los estoy viendo, así que, porque estoy presentando este PowerPoint, algunas diapositivas van a estar un poco alteradas, pero es por la compu del OSPI. ¿Qué otra? En vez de ausencia de ondas, ¿cómo serían las ondas en un bloqueo auriculoventricular, en el yugulograma? No, perdón, no sería en cañón, ¿no es cierto? Ondas en cañón, ¿están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sí, eso me gusta más. ¿Y la ocultación cardíaca? Sería un ruido, un R1 aumentado de... En tono hiperfonético. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces a ese paciente tenemos que derivarlo o hacerle un electrocardiograma. Por eso cuando estén en la práctica final obligatoria, al menos los que roten por nuestro hospital, la idea como perfil de la facultad es que sepan realizar un electrocardiograma e interpretar estas cosas que son muy importantes. Interpretar un bloqueo AB de tercer grado que me define la colocación de un marcapaso. Entonces, bueno, ¿qué otra causa? Vamos con otra causa. Hemos dicho una sola hasta ahora. ¿Qué otra causa puede tener este abuelo? Una cardiopatía isquémica, por ejemplo. Podría tener enfermedad coronaria, pero asociado al síncope, ¿qué debería haber tenido como característica de enfermedad coronaria? O el síntoma cardinal. Dolor. Angor. Angor con todas las características típicas asociado a un síncope. Bueno, ahí sí sería. Por acá no dice que tiene Angor. Entonces no. ¿Una hipoglucemia, doctor? La hipoglucemia no provoca síncope, provoca trastorno de conciencia, pero no síncope, así como y si uno lee las causas de síncope, es 0.5% la hipoglucemia, por decirlo así. Bien. ¿Podría ser aterosclerosis? ¿Cómo? ¿Podría ser aterosclerosis? No logro entender esa causa. Que si pudiera ser aterosclerosis. No, pero estamos hablando de que las arterias musculares lisas son las que más se enferman, las coronarias, las carótidas. Pero sería parte de lo que sería la enfermedad coronaria. ¿Qué
otra causa se les ocurre? Si leen fibrilación auricular, también el inicio de una fibrilación auricular puede manifestarse con síncope. ¿Pero qué tendría el paciente? ¿A qué otro síntoma referiría? Palpitaciones. ¿Cómo? Palpitaciones, creería, doctor. Palpitaciones rápidas, irregulares. Doctor, pero es diabético el paciente, puede ser que el Angor no se manifieste, no lo siente el dolor. ¿Me podés repetir, por favor? Pero el paciente es diabético, puede ser que el Angor en los pacientes diabéticos no se manifieste. Sí, eso está bien. En ancianos, en mujeres, en diabéticos, a veces tenemos equivalentes anginosos y como disnea opresiva y no hay, y está la enfermedad coronaria. Bueno, ¿qué otra causa? Hipotensión arterial. Hipotensión. Bueno, ortostatismo, podríamos ver si el paciente tiene hipotensión ortostática, porque generalmente los abuelos están polimedicados, con diuréticos, con antihipertensivos. Entonces sí, podríamos pensar, pero tendríamos que entonces tomarle la presión acostado y luego parado. Y si esa presión difiere en más de 10 milímetros de mercurio, ¿están todos de acuerdo? Estamos ante una situación de hipotensión ortostática. Sí. Bueno, ¿qué otra causa? Lo de la hipotensión ortostática no es en más de 20, o también se considera en más de 10 milímetros de mercurio. Perfecto. Más de 20. Puede ser obstructiva por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, o la estenosis aórtica por la hipertensión. Me gusta eso, una estenosis aórtica de causa degenerativa, que es lo que vamos a tratar hoy día, que es una causa muy frecuente después de los 75 años de síncope. La estenosis aórtica es una valvulopatía que la causa más frecuente es la degenerativa. Entonces, tenemos que pensarla en nuestros pacientes. Tiene 3 síntomas cardinales: Angor con el esfuerzo, disnea y síncope con el esfuerzo. También en pacientes jóvenes portadores de una miocardiopatía, por lo que dijo acá el compañero, pacientes jóvenes con miocardiopatía hipertrófica primaria genéticamente determinada, que genera una hipertrofia asimétrica del septum y como que genera una obstrucción al tracto de salida. Esas miocardiopatías hipertróficas primarias obstructivas, generalmente en jugadores, en atletas, son las causas, los que causan síncopes durante el esfuerzo, durante el ejercicio. Es como la típica de un jugador de fútbol que hace un síncope en la cancha. Tenemos que pensar que pueda tener esa miocardiopatía hipertrófica. Pero eso sería un paciente joven. Entonces acá, en el paciente añoso, octogenario, pensar en la estenosis aórtica. Bueno, ¿y qué clínica va a tener si el paciente tiene estenosis aórtica severa? Por lo cual hizo el síncope este abuelo. Angor también. Va a tener Angor, disnea. No, eso sí lo dijimos. Esos son los síntomas, pero al examen físico, ¿qué vamos a buscar? El pulso. ¿Cómo? Un soplo distólico. El pulso va a ser parvus tardus. Hablemos de uno, un soplo. ¿Quién dijo? A ver, describamos el soplo. Es un soplo sistólico de eyección. Un soplo sistólico. Aórtico. Sí. Romboidal. Romboidal, sí. Separado del primero y el segundo. O creciendo
increciendo, O decreciendo. sea, es holosistólico, telesistólico, mesosistólico. Mesosistólico. Los soplos hay que buscar siempre irradiación. ¿A dónde se irradia característicamente el soplo de la estenosis aórtica? A cuello. Al cuello. Perfecto. A las carótidas. ¿Y el pulso? Parvus tarvus. Parvus tarvus. Parvus tarvus. Perfecto. ¿Qué más vamos a tener? Si ocultamos, entonces, el primero y el segundo ruido, ¿cómo van a estar? ¿El primer ruido a qué corresponde? Cierre de las válvulas AV. Normal. Normal. Claro, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia. Y eso marca el comienzo de la sístole. ¿Y estas válvulas, cuál sería la válvula aórtica? ¿A qué corresponde? Sigmoideas al segundo ruido, al cierre de las... Al segundo ruido. Sí. Entonces, mientras más severa va esta estenosis, ¿cómo va a estar el segundo ruido? Disminuido. Disminuido. Entonces, ahí sí nos valemos mucho. Doblamiento paradójico, ¿no? No, va a estar disminuido. Nosotros tenemos normalmente un retraso fisiológico entre el componente pulmonar y aórtico del segundo ruido, que eso es normal, con la inspiración hasta todos podemos tener un segundo ruido de desdoblado fisiológico, que se marca más en la inspiración, pero en este caso va a estar hipofonético. Entonces nos valemos mucho, vieron, para ver, solamente hemos visto la causa, los antecedentes y nos hemos hecho el esfuerzo de buscar con la semiología a dónde estamos en probable causa. Entonces, nos vamos a dedicar hoy entonces a estenosis aórtica, porque luego empieza la doctora Erika Chapar, sé que es largo, pero me parece que es provechoso estos simposios que ha organizado la cátedra para dar un repaso de los principales temas y que aparte que son muy importantes porque son causas frecuentes y lo van a ver siempre como médicos generales, también están en el examen final. Entonces, algunas diapositivas, como les dije, van a estar medias alteradas. Uno de los avances grandes en la medicina es esto, o sea que ha podido generar válvulas protésicas, biológicas, mecánicas. Entonces, tenemos tratamiento, porque antiguamente no se podía cambiar una válvula, e incluso ahora se pueden cambiar lo que se llama reemplazo valvular aórtico percutáneo, o sea, a través de hemodinamia, sin ser sometido el paciente a una cirugía cardiovascular. Y por otro lado, nosotros cada vez más tenemos población añosa, porque la expectativa de vida en los países en vías de desarrollo cada vez es mejor, entonces nos vamos a encontrar con esta causa más frecuente en estos pacientes mayores de 80 años. Entonces, los objetivos que vamos a tratar de llegar en esta clase es reconocer la causa más frecuente de esta enfermedad valvular, diagnosticarla clínicamente, determinar la gravedad y el pronóstico y cuál es la terapéutica adecuada. ¿Se recuerdan? Anatómicamente la válvula normalmente es tricúspide. ¿Y esto que está acá, qué sería? Que estoy señalando. No, díganme si me siguen y pueden ver bien. ¿Una de las valvas? No sé Una de las valvas. ¿Y qué es a dónde está la flecha? ¿Cómo estaba compuesta la válvula aórtica? ¿Se recuerdan? Por valvas, ¿qué más? Anatomía, doctor Lafalla. Le llamamos. Nadie. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede haber acá? ¿El nacimiento de qué? Las cuerdas tendinosas, los pilares, la válvula. No. Las válvulas sigmoideas no tienen cuerdas tendinosas, no tienen músculos papilares. Eso corresponde a la válvula mitral, a los aurículos ventriculares. Eso es una gran diferencia anatómica. Eso es un ostión. ¿Un ostión de qué?
De salida. ¿De qué? ¿O de comienzo de qué? Acá arriba tiene un esquemita que no se ve, pero también están ambas. Hay dos ostium que comienzan acá, justo en la válvula aórtica. ¿Cómo? Venas. No. Estos son los ostium de las arterias coronarias. El inicio de las arterias coronarias que van a irrigar el miocardio. ¿Me siguen? ¿Se recuerdan? Anatomía. También cerca del anillo aórtico pasa el haz de His. Por eso cuando este proceso degenerativo lleno de calcio puede comprometer también el haz de His, y también el abuelo, aparte de tener la estenosis aórtica, puede tener un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Puede tener incluso las dos causas como causa de síncope. ¿Se recuerdan el área valvular normal de la válvula aórtica en centímetros cuadrados? 5. ¿Cómo? No es que esté sordo, tengo muy poca conectividad. 5 centímetros cuadrados. 5 dijeron. De 4 a 6 centímetros cuadrados de la válvula mitral, por poner así un valor. 1,5 centímetros puede ser, doctor. No, estaría con estenosis, naceríamos todos con estenosis aórtica. Entonces, de 2 a 4 centímetros cuadrados vamos a poner. Entonces, el valor normal para grabar valores es por encima de 2 centímetros. Si nosotros tenemos una válvula que tiene menos de 2 centímetros cuadrados, estamos hablando de estenosis. Más adelante en la clase vamos a ver que es leve, moderado, severa. Muy bien. Para estudiar valvulopatías, tenemos que recordar las curvas de presión-tiempo y presión-volumen. Entonces, esa curva que va corriendo, ¿cuál es? Esa curva que va corriendo. Presión. Presión, tiempo. ¿Pero de qué cavidad o de qué? La sístole ventricular. La sístole ventricular. ¿Y esa? Esa curva de presión. ¿Ah? La presión aórtica. La presión intraaórtica. Entonces es re importante que nosotros recordemos todo el ciclo cardíaco, tanto curvas presión y presión volumen. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces esto lo voy a pasar más rápido, pero sepan que tienen que estudiarlo porque como ven acá abajo podemos correlacionar con el electro y con los ruidos cardíacos y con la semiología. Son muy provechosas tenerlas siempre en mente estas curvas. Porque ¿qué va a ocurrir fisiopatológicamente acá? Va a haber una estenosis en el tracto, en la salida del ventrículo. O sea, que va a ocurrir todo en la fase de fracción, de eyección, donde se va a generar un gradiente ventrículo aórtico. Porque ¿qué hace el ventrículo ante esta estenosis fija y te está sobrecargado de presión? ¿Qué le va a pasar al ventrículo? ¿Qué va a hacer para vencer esa presión siguiendo la ley de Laplace? Se hipertrofia. Se hipertrofia. Y las sarcómeras se disponen en paralelo, entonces la cavidad se achica. La cavidad se achica, entonces la hipertrofia concéntrica genera el ventrículo, siguiendo la ley de Laplace, para mantener la fracción ventrículo aórtico. Esto lo voy a pasar rápido. Entonces después tenemos causas de soplos. Por aumento de la velocidad, por circulación normal a través de válvulas estrechas, circulación normal a través de cavidades dilatadas, que son estenosis relativas, y las regurgitantes. Acá estamos ante un soplo que es durante la sístole, y es un soplo orgánico, de causa orgánica. Entonces, todo esto hay que repasarlo.
Ahí tenemos, es un soplo eyectivo, porque tenemos que diferenciarlo del soplo regurgitante, que sería en barra, de la insuficiencia mitral, que también ocurre durante las sístoles. Pero miren la gran diferencia semiológica entre una estenosis aórtica y una insuficiencia mitral. Y los dos están durante las sístoles. Y acá como un breve repaso de todo. Entonces tendríamos, ahora nos vamos a dedicar a este que sería la estenosis aórtica, insuficiencia mitral, el soplo de la estenosis mitral, que es en la protodiástole, o el soplo de la regurgitación aórtica, insuficiencia aórtica. ¿Cuál sería el tercero? Acá tenemos estenosis aórtica, acá tenemos insuficiencia mitral, acá Insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica, porque generalmente son protomesodiastólicos, y si son holodiastólicos, es insuficiencia aórtica severa. Y acá tenemos el chasquido de apertura y después un soplo con toda la semiología que sabemos de la estenosis mitral, el rolido mesotele-diastólico con un refuerzo presistólico. Entonces, las causas más frecuentes a recordar en la estenosis aórtica son 3. La primera, como dijimos, degenerativa. Por encima de los 75 años, siempre pensar en que está todo calcificado, degenerado. Entonces, es toda una fisiopatología activa. No es que se deposita el calcio y nada más. Hay infiltrado de lípidos, las células intersticiales hacen una reprogramación osteogénica, hay aumento de autotoxinas, la ECA aumenta, hay depósito de colágeno, hay microcalcificaciones. Hay toda una patogenia de la estenosis aórtica degenerativa. Después, también tenemos que pensar en las fiebres reumáticas, que generalmente las fiebres reumáticas afectan más la estenosis mitral. Es la principal causa de estenosis mitral en nuestro medio, pero puede combinarse con afectación de la válvula aórtica, tanto con insuficiencia como estenosis. Y después recordar en pacientes más jóvenes, que generalmente a la edad de 50 años ya comienzan con síntomas, son portadores de válvula bicúspide, que genéticamente tienen la válvula bicúspide que puede generar tanto estenosis como insuficiencia. Entonces, esas serían las 3 principales causas. Como les dije, fisiopatológicamente lo que tenemos que recordar es el gradiente de presión ventrículo aórtico. Es el responsable de toda la fisiopatología, es el responsable del soplo, el responsable de la hipertrofia. Hay un gradiente de presión, como vimos, miren, entre la curva de presión aórtica y ventricular. Este gradiente es el gradiente de presión ventrículo aórtico. Hay una hipertrofia concéntrica. La cavidad del ventrículo del paciente no tiene cardiomegalia, tiene cavidad pequeña, tiene hipertrofia. Clínicamente, como dijimos, entonces, tardus, que se irradia a carótidas, que el segundo ruido puede estar ausente. Como ven, la evolución natural de la enfermedad, si nosotros no hacemos y cambiamos y tomamos una acción terapéutica y reemplazamos la válvula, la expectativa de vida es baja. Entonces acá van a leer en los libros que los 3 síntomas más importantes, podríamos estimar cuánto de vida le quedaría al paciente en base a la angina, el síncope o la disnea. Pero esto es la evolución natural de la enfermedad si no hacemos un tratamiento oportuno. Como ven, o sea, si el paciente tiene síntomas y es portador de estenosis aórtica severa, tenemos, o estenosis aórtica con síntomas, para grabar conceptos tenemos que hacer tratamiento urgente. Entonces, también el ANCOR va a ser igual de las características que una angina de pecho por enfermedad coronaria. Igual la distribución, todo, y aparte que también el paciente, como en nuestro paciente, puede tener factores de riesgo y también puede tener enfermedad coronaria asociada. Entonces el paciente puede tener bloqueo auriculoventricular, sí, porque pasa el haz de His cerca del anillo aórtico y está calcificado. Puede tener enfermedad coronaria, sí, porque tiene más de 75 años y tranquilamente lo puede tener. Y puede tener la estenosis aórtica también. Las causas, entonces, síntomas, 3 síntomas cardinales. Disnea, por el aumento de la presión de fin de diástole, por esta hipertrofia que hay concéntrica, ANCOR y síncope. En algunos textos van a leer que los pacientes con estenosis aórtica se asocian a hemorragias digestivas por la angiodisplasia del colon derecho. Eso es un dato informativo, pero es importante a tenerlo en cuenta. También recordar que los pacientes con
portadores de válvula aórtica bicúspide están más propensos a estenosis insuficiente, más propensos a endocarditis y más propensos a hacer ACV transitorios por microtrombos. Eso es importante. Como dijimos, el examen físico, ¿qué vamos a tener entonces? El soplo. El soplo, el pulso parvus y tardus, el soplo que se va a irradiar a carótidas. Y tenemos un fenómeno que nosotros podemos ocultar en el ápex del corazón y hacernos confundir con un soplo de insuficiencia mitral. Y esto se llama fenómeno de Calla-Bardeen. El segundo ruido dijimos que en la estenosis aórtica grave va a estar ausente. Si el paciente lo ponemos en cuclillas, ¿el soplo aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Y si le hacemos maniobra de Valsalva o lo ponemos de sentado o de acostado o de pie, el soplo disminuye. Eso es ocultación dinámica y siempre tienen que recordarlo. En cardiología hay muchísimos exámenes complementarios. Entonces hay que siempre sentarnos a pensar, somos un país pobre, nosotros depende mucho la salud, tanto pública como privada, de que nosotros como médicos nos pongamos a pensar antes, ¿qué nos va a ayudar el examen complementario? Confirmar nuestra sospecha clínica. Primero la clínica, los síntomas, la anamnesia y el examen físico, nuestra herramienta principal. Y en base a eso, vamos a pedir algunos exámenes complementarios. Por ejemplo, un electrocardiograma que vamos a tener todos los signos de hipertrofia ventricular y que nos va a ayudar también si estamos pensando en el bloqueo auriculoventricular y que nos va a ayudar también si pensamos que estas ondas T son de isquemia porque tiene enfermedad coronaria. Entonces, el electrocardiograma es de gran utilidad. Como dijimos, la teleradiografía de tórax va a ser no va a tener cardiomegalia el paciente, va a tener el botón aórtico calcificado. Podemos sacar el índice cardiotorácico, que saben que trazamos ya lo van a ver en diagnóstico por imagen, trazamos una línea siguiendo la columna y después desde la línea media, tanto para el lado derecho y tanto para el lado izquierdo, donde más, y luego medimos la distancia entre los senos costodiafragmáticos, y si el índice cardiotorácico es mayor a 0,5, tenemos cardiomegalia. Entonces, estos pacientes nunca vamos a tener cardiomegalia, vamos a tener hipertrofia concéntrica. El electro y la teleradiografía de tórax. También en cardiología nos apoyamos mucho en las pruebas de esfuerzo, como la ergometría, la prueba de esfuerzo graduada. Pero en estos pacientes, a recordar que pacientes con estenosis aórtica y síntomas, no vamos a ponerlo una ergometría. Están contraindicadas, porque el paciente incluso puede hacer una muerte súbita durante el esfuerzo. Entonces, no nos serviría mucho la prueba de esfuerzo en este caso. Si nosotros examinamos al paciente, ocultamos el soplo, se irradia carótida, el segundo ruido está presente, decimos, bueno, puede ser una estenosis leve, y el paciente dice que no tiene síntomas. Entonces, un poco para objetivar, con mucho cuidado, hay protocolos de ejercicio graduado, siempre en la sala de ergometría, como ven, hay un cardiofibrilador, porque el paciente lo vamos a someter a un esfuerzo para poner en evidencia la clínica, que serían pacientes asintomáticos. Pero lo más valioso en la valvulopatía es el ecocardiograma Doppler color, porque el ecocardiograma es ultrasonido, no irradia al paciente y nos va a dar la anatomía de la válvula, nos va a dar este gradiente ventrículo aórtico, que por ahora grabemos eso, que si el gradiente ventrículo aórtico es mayor a 40 milímetros de mercurio, estamos ante una estenosis severa. Y el ecocardiografista nos va a informar que el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado. Entonces, menor de 1 centímetro cuadrado, del área valvular, el gradiente medio mayor a 40 milímetros de mercurio y la velocidad máxima mayor a 4 metros por segundo, estamos ante un paciente con estenosis severa. Ahora, si el gradiente es menos de 40 y el área da entre 1 y 1,5, vamos a decir que es moderada. Y si el área es entre 1,5 y 2 centímetros cuadrados y el gradiente es menor de 20, podemos decir que estamos ante una estenosis leve. Entonces vieron la utilidad, nos da la anatomía, nos da la hipertrofia, nos da la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
Si estamos en duda, acá en este cuadrante inferior, acá tenemos una sonda transesofágica, esta es la aurícula izquierda, esta es la orejuela, que el ecocardiograma transesofágico nos da utilidad para ver trombos, vegetaciones, pero también miren cómo se ve la anatomía valvular. Entonces, nos permite diagnosticar, por ejemplo, y confirmar una válvula aórtica bicúspide, si el paciente tenemos duda de la estenosis. También van a leer que en los pacientes portadores de válvula aórtica bicúspide podemos seguirlos en el tiempo, porque imagínense que son pacientes que nacen con esa válvula y hay que seguirlos en el tiempo. Lo más importante es ver el grado o la velocidad de dilatación anual que tiene la raíz aórtica, porque estos pacientes, aparte de estar más propensos a tener estenosis o insuficiencia aórtica, a tener endocarditis infecciosa, están más propensos a hacer una disección aórtica, un síndrome aórtico agudo. Entonces, esos pacientes pueden ser sometidos a un seguimiento con tomografía. Pero nosotros ahora, para recordar, 3 exámenes complementarios importantes. El electrocardiograma, como vimos toda la utilidad, la radiografía de tórax y el ecocardiograma Doppler color. Eso es lo más importante. Ahora, si nosotros sospechamos que el paciente tiene enfermedad coronaria, ¿qué estudio le vamos a pedir? Cateterismo. Una cinecoronariografía, porque si el paciente va a ser sometido a una cirugía o un recambio valvular, también tenemos que en ese momento someterlo a cirugía de revascularización. Entonces, sí, en este caso, una cinecoronariografía. Como ven, la evolución, como les dije, si la estenosis es leve, que es el celeste, la evolución es buena. Si es moderada, más o menos, y si es severa, miren la expectativa de vida. Por eso es importante semiológicamente y con estos exámenes complementarios tratar de, no tratar, sino llegar al diagnóstico de la severidad de la valvulopatía. Y entonces el tratamiento, ¿tenemos algún tratamiento, algún fármaco? Acá, como les dije, acá esta diapositiva habla de toda la biología activa que hay durante este proceso degenerativo de calcificación. ¿Tendremos algún fármaco para el tratamiento de la estenosis aórtica? ¿Qué se les ocurre? Que no hay tratamiento farmacológico. No hay. Entonces, nosotros lo que tenemos que es tratar los factores de riesgo del paciente. Si es hipertenso, tratar la hipertensión. Y para el remodelado ventricular, esta hipertrofia, ¿qué fármacos podríamos darle al paciente? Y también colaborar con disminuir ese gradiente ventrículo aórtico, disminuyendo la poscarga, la presión intraórtica. ¿Qué le darían? Beta bloqueantes. ¿Cómo? Los beta bloqueantes No, los beta bloqueantes están contraindicados. Acuérdense que el ventrículo está apelando a todas sus funciones inotrópicas para poder vencer esta estenosis fija. No, están contraindicados los beta bloqueantes. Si ven esa diapositiva, tenemos que dar YECA, porque está involucrada la enzima convertidora en la angiotensina. Si el paciente tiene tos o puede recibir YECA por otras contraindicaciones, ARAS. ¿Qué más? Tratar la dislipidemia con rosuvastatina. Tratarle su diabetes. Doctor, eso sería, sí. ¿Se le podría dar atorvastatina o es mejor rosuvastatina? Bueno, cualquier estatina, sí, estoy de acuerdo. La familia de las estatinas, tener en cuenta sobre todo el YECA para el remodelado ventricular, esta hipertrofia que está teniendo. Y bueno, si el paciente tiene una estenosis leve, algunos textos dicen que lo podemos controlar cada 3 a 5 años, otros cada 2 años. Si la estenosis es grave, severa, y el paciente es asintomático, lo tenemos que seguir de cada 6 a 12 meses. Eso lo van a ver en el libro. ¿Por qué? Porque hay que estar atento cuando el paciente hace síntomas o para intervenir precozmente. ¿Y cuál sería el tratamiento definitivo de esta valvulopatía? ¿Reemplazo? El reemplazo valvular. Entonces, acá vemos que tenemos un paciente con estenosis aórtica severa. Entonces, el paciente está con estenosis aórtica severa porque tiene un área menor a 1 centímetro y tiene toda la clínica. Entonces, acá tenemos este cuadro que creo que les ayuda a razonar la terapéutica. Entonces, está sintomático. Está
asintomático, pero lo que pasa es que el paciente tiene enfermedad coronaria y, como dijo uno de los compañeros, le han hecho el cateterismo y va a ser sometido a cirugía. Entonces, si va a ser sometido a cirugía de bypass, es una indicación. ¿Se acuerdan? Para eso hemos estudiado los niveles de evidencia y todo. Es una indicación clase 1 que también se le cambie la válvula. Díganme si me siguen. Entonces, paciente con estenosis aórtica, no importa los síntomas, tiene enfermedad coronaria, le van a reemplazar y le van a hacer bypass, también le reemplazamos la válvula. Paciente con estenosis aórtica, tiene síntomas, disnea, ángoro, síncope, también le cambiamos la válvula. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no tiene síntomas? Tiene la estenosis aórtica y es asintomático. Tenemos que seguirlo, como dijimos, cada 6 meses. Entonces, ¿con qué lo seguimos? Con un ecocardiograma. ¿Qué vamos a prestar atención? A que la fracción de eyección no caiga. Si empieza a caer la fracción de eyección, tenemos que estar atentos y cambiarle la válvula. Ahora, bueno, lo seguimos. Sigue asintomático cada 6 meses, sigue en estado severo. Volvemos siempre cada 6 meses a reevaluar. ¿Qué pasa con estos que tenemos dudas en los síntomas? Que el paciente dice, no, yo estoy asintomático, el abuelo no está re bien, no tiene disnea, nada. Entonces, hacemos la prueba de esfuerzo acá. Y acá hay que tener en cuenta dos importantes, que durante la prueba de esfuerzo aparezcan los síntomas o que baje la presión. Durante la prueba de esfuerzo, los que tengan la oportunidad después de estar en la PFO y ver una prueba de esfuerzo, van a ver que se controla la curva cronotrópica y presora. Entonces, van a ver que si la presión cae en el máximo esfuerzo, la presión sistólica también es una indicación de cambio de válvula. No están totalmente de acuerdo los científicos, pero por eso es 2B, pero hay nivel de evidencia suficiente para decir que si realiza una prueba de esfuerzo, también tenemos que cambiarle la válvula. Entonces, hay dos maneras de cambiar la válvula. Por cirugía convencional, tradicional, pero esa cirugía somete al paciente a un estrés y si el paciente tiene 80 años, aparte tiene otras comorbias. Puede tener isquemia cerebral previa, puede tener nefropatía. Entonces, todos estos pacientes se juntan a un equipo multidisciplinario. Nosotros tenemos que trabajar siempre en equipo multidisciplinario que está conformado por el anestesista, el hemodinamista, el cirujano cardiovascular, el médico, el cardiólogo. Entonces, todos los médicos y la propia familia y el paciente, quien es el que se va a poner su cuerpito, entonces se decide. Tenemos, como le digo, ahora podemos, incluso en la Argentina ya disponemos, en Buenos Aires un poco más de experiencia, acá en Mendoza también se realizan ya, el recambio valvular percutáneo por hemodinamia. Pero bueno, tienen que haber unas condiciones anatómicas, porque imagínense que se ingresa con la válvula protésica a través de hemodinamia, a través de la femoral, y se llega a la raíz aórtica y se hace todo el procedimiento. La raíz aórtica tiene que estar en condiciones, no tiene que ser una aorta en porcelana. Pero qué importante es este avance, porque realmente estos pacientes mayores de 80 años a veces no podían ser sometidos por el alto riesgo de la cirugía. Entonces, ahora tenemos esta opción, el recambio valvular. Ténganlo presente, probablemente tengan un familiar, un abuelo, ténganlo presente que tenemos esta opción terapéutica, incluso acá en Mendoza, a través de hemodinamia. Entonces, estamos muy atentos a la estenosis aórtica severa en los abuelos. Muy bien, y a veces la familia, el abuelo y todos deciden dejarla a su evolución natural. Y nosotros es acompañar al paciente en esa decisión. Muy bien. Perdón si he ido un poco rápido, pero por los tiempos que la doctora Chapar a las 10:30 comienza con su clase también que ha preparado y es muy buena también. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Pregunta o...? Sí, por todas. Ahora tenemos que sacarnos las preguntas porque por más que parezcan preguntas que no van a ayudar, sí ayudan muchísimo. Los escucho. Yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Sí. Que en un momento dijo que hay un signo, creo que fue, que se oculta en el ápex, que dijo un nombre que no Sí. alcancé a notar.
Nos vamos al libro de semiología, nosotros tenemos la estenosis aórtica y normalmente se oculta en el foco de ocultación de mayor, es el foco aórtico, ¿cierto? Entonces, de ahí sí irradia carótida, pero llevamos el estetoscopio del ápex y nos parece que hay un soplo también. Entonces, ese soplo es, en el ápex parece un soplo de insuficiencia mitral, pero es, por decir así, el sonido, el retumbo en el ápex, que es de la estenosis aórtica, y eso se llama fenómeno de Gaya-Bardin. Es un fenómeno semiológico. Lo van a encontrar en los libros de semiología. Caíno Sánchez lo describe muy bien. Que no quita que el paciente puede tener también insuficiencia mitral. Hay pacientes que tienen 2 valvulopatías y es más complejo, pero bueno, ahora a fines pedagógicos estamos con el paciente con estenosis aórtica. Y, doctor, y ahí también dijo que existían unas maniobras que acentuaban el soplo o que lo disminuían. Ponerse de cuclillas, no sé. Si nosotros el paciente lo tenemos acostado en la cama, lo bajamos y lo hacemos poner en cuclillas, arrodillar, aumenta el retorno venoso. Entonces todos los soplos de estenosis van a aumentar en intensidad. Supongamos que tiene una estenosis aórtica leve y no lo logramos diferenciar, con la ocultación dinámica es muy importante. Entonces, si nosotros aumentamos todas las maniobras que aumentan el retorno venoso, van a hacer aumentar el soplo de estenosis. Y todas las maniobras que disminuyen el retorno venoso, como la maniobra del Valsalva o el paciente de acostado pasarlo de pie, va a disminuir la intensidad. Entonces eso nos ayuda a estar más cierto que estamos ante una estenosis aórtica. Bien. Doctor, le hago una pregunta. En el cuadrito de clasificación de los grados de la estenosis aórtica, que usted dijo el área valvular y el gradiente entre el ventrículo y el gradiente ese que nombró. El gradiente ventrículo aórtico. Aórtico, bien. Yo tengo también escrito que toma en cuenta la velocidad de jet y el índice de área valvular. Velocidad de jet, ¿a qué hace referencia? Eso no hace falta que lo sepan ahora, pero es el informe que me va a dar el ecocardiograma. Porque acuérdense que aumenta, eso lo estudiamos en fisiopatología y también en segundo año, porque aumenta la velocidad a través de la válvula. Entonces, esa velocidad se mide entre el ventrículo, la válvula y la aorta. Esa velocidad, si es mayor a 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, es estenosis severa. Ajá. Si el gradiente medio es mayor a 40, es severa. Pero lo más importante es que me va a dar el ecocardiografista es el área, me lo va a informar. Entonces, si el área es menor de 1, en algunos libros van a ver que hasta estenosis severa, podemos decir estenosis crítica menos de 0,7 centímetros cuadrados. Pero a recordar que menor de 1 centímetro cuadrado es severa. Bien. O sea que sería a tomar en cuenta para nosotros en esta instancia sería el área valvular y el gradiente ventrículo aórtico. El gradiente es el responsable fisiopatológico de todo lo que está pasando. Nosotros siempre tenemos que pensar en este momento, es una materia integradora, tenemos que tratar siempre de estudiar cada síntoma desde la fisiopatología, darle el porqué a ese síntoma, entonces, y de ahí viene también la terapéutica. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Qué quieren? ¿Que continuar, hacer 10 minutos de recreo o comienza la doctora Erika de Chapar? 5 minutos, por favor. Bueno, me parece bien, porque si no el nivel de atención cae. 5 minutos y se conecta la doctora. Gracias, doctor. Disculpe, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta más? Sí. Yo el día lunes tengo práctico con usted. ¿A qué hora y dónde tengo que ir? Después lo respondemos yo les respondo todo por mail, pero recuerden que siempre los prácticos en el Hospital Lago Maggiore es en el sector de ecocardiografía a las 10 horas. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Doctor, yo le quería preguntar porque me quedé con el tema del R2, el desdoblamiento, que yo había leído que la estenosis
cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda avanzada o grave, Sí. hay un desdoblamiento paradójico porque tarda más la sístole ventricular izquierda. ¿Es así o lo he entendido mal? Sí, es así. Y en el bloqueo completo de rama izquierda, donde el ventrículo izquierdo está más retrasado que el derecho en llegar al final de la sístole, es un bloqueo, un Sí. segundo ruido paradójico. Porque en un caso de bloqueo completo de rama izquierda. Pero siempre recordar que todos tenemos un desdoblamiento fisiológico. Porque el retraso es del pulmonar, porque el ventrículo derecho está más retrasado. En este caso, ante una situación así, un bloqueo completo de rama izquierda, un doblamiento paradójico. Pero acá lo más importante es como una puerta de 2 hojas, la válvula aórtica. Y mientras menos se abre la puerta, al momento de cerrarse va a provocar menos ruido. Entonces, recordar eso. Mientras más estenosis y la puerta casi ni se abre, al momento del cierre no vamos a tener segundo ruido. Bien, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en 5 minutos comienza la doctora. Para, bueno, 10:30, como habíamos quedado. 10:30 en puntual. Ok. Muy bien. A seguir estudiando.